Bueno, seguimos. Decíamos entonces recién, lo que describe la diosa sería el horizonte de sentido de aquello que verdaderamente es. Y lo que es tiene la nota insoslayable de la inmutabilidad asociada a su ser inengendrado, a su carecer de partes. No intenten buscar una representación de aquello que está diciendo, que es, bueno, nuestro recurso normal cuando tratamos de develar algo, es tratando de representárnoslo. Pero esto, justamente en tanto ser un asunto del puro pensar, se sustrae a todo intento de poder representar. No tiene representación, de ahí su dificultad. Pero si lo tomamos en los términos así tal como lo estamos diciendo, tenemos alguna posibilidad de comprender. Vamos, por otra parte, a tratar de mostrar cuál es el procedimiento intelectual que está presente, por lo menos en potencia, en los dichos de Parménides, y es la deducción. Nosotros pensamos deductiva, inductiva y abductivamente. La deducción es el procedimiento intelectual a través del cual, a partir de un determinado principio, vamos abstrayendo de ese principio determinadas consecuencias. Por ejemplo, que nos pedían ejemplo. La geometría de Euclides está basada en una serie de postulados, ¿no? A partir de esos postulados se genera deductivamente toda la geometría plana. Por ejemplo, del postulado de las paralelas, del postulado de por un punto pasan infinitas rectas, la distancia más corta entre dos puntos es una recta. Todo ese tipo de consecuencias surgen deductivamente a partir de determinados principios que en matemáticas llaman axiomas. Entonces, el procedimiento deductivo, que es el que sigue Parménides, por lo menos embrionariamente, digo embrionariamente porque no es que Parménides dice, bueno, voy a utilizar el procedimiento intelectual de la deducción para desplegar todo esto que constituye lo que es. Pero sí podemos decir que cuando dice lo que es engendrado, a partir del resultado de esa deducción, o de esa deducción por el absurdo, surgen una serie de consecuencias, que debe ser inmutable, que no debe tener partes. ¿Se dan cuenta? Que solamente podemos acceder a ese orden a través del intelecto. El otro procedimiento que utilizamos cuando intentamos conocer es la inducción. Y esto es, a partir de casos particulares, tratar de establecer conocimientos generales. Es el que utilizan las ciencias en general, las ciencias no formales. Si yo quiero investigar a las hormigas de las selvas centrales de Borneo, ¿qué tengo que hacer? Observar a las hormigas, a ver qué hacen, ir anotando sus comportamientos y a partir de esas anotaciones decir, bueno, el comportamiento de estas hormigas es este. ¿Por qué? Por esto, por esto y por esto. ¿De dónde salieron ese por esto, por esto y por esto? De la experiencia. Y la experiencia es aquello que observamos en particular en cada caso. En cambio, la deducción no precisa de la experiencia, simplemente hay que sumergirse en un orden de principios que ya están establecidos y a partir de esos principios derivar determinadas consecuencias. Eso es lo que hacemos cuando estudiamos matemáticas. Y lo otro es lo que hacemos cuando estudiamos, no sé, economía o biología. Partimos de casos particulares e intentamos establecer leyes generales. Y el otro procedimiento que ese no es controlable, es la abducción. La abducción es la lógica del descubrimiento. Por ejemplo,
siempre voy a unos ejemplos, ¿no? Un señor que vivía en Buenos Aires, pero era checo, se llamaba Laszlo Biro, no sé si les conté la historia, ve a unos chicos jugando a la pelota pasa por un charquito de agua y deja una línea. Entonces el señor Viro, ¿qué inventó a partir de ese fenómeno? ¿No le suena a Viro? La virome, la inventó así. El señor Eduardo Jenner observó que las vacas se enfermaban de viruela y el síntoma eran como unos granos que le salían en las ubres. Y también se dio cuenta que los señores que se dedicaban a ordeñar las vacas no se enfermaban de viruela. ¿Por qué? Porque seguramente tendrían alguna lastimadura en las manos, dada su tarea. Entonces, esas pústulas, una cosa un poco repugnante, de las ubres de las vacas le inoculaban el principio, o sea, los gérmenes, las bacterias, los microbios de la viruela, y quedaban inoculados. Por eso se llaman vacunas, porque vienen de las vacas, digamos. Bueno, ese salto que da el pensamiento cuando el señor Laszlo Biro ve a esos niños jugando a la pelota y ve la pelota, o el señor Eduardo Jenner descubre que ahí está el enigma. Bueno, todo esto que estamos acostumbrados en las novelas de detectives, de Sherlock Holmes, eso son abducciones. Pero que significan, o sea, no es controlable. ¿Se dan cuenta? Cuando yo hago una deducción matemática, estoy en un horizonte de sentido donde aquello que estoy diciendo sé exactamente de dónde surge y de alguna manera puedo intuir hacia dónde voy. ¿Por qué? Porque es una serie de pasos que voy dando con el pensamiento. Y en el otro caso es, bueno, tengo que hacer una colección de datos y a partir de esa colección intentar establecer una identidad en esa multiplicidad y decir algo que enhebre todas las experiencias y pueda formularlos en una ley general y decir, bueno, las hormigas del centro de Borneo hacen esto y esto porque tal y tal cosa. Y la otra cosa es la lógica de la invención, pero esa no es controlable, ¿sí? Ahí hay un salto en el pensamiento. ¿Qué ocurre? No muchas veces. Hay que tener en cuenta, por otra parte, que Eduardo Jenner y Laszlo Biro iban detrás de algo, estaban buscando algo. Y de pronto algo de la vida cotidiana ilumina eso que están buscando, ¿no? Lo crea de algún modo. Por eso escribimos con Viromes, por este hombre que, bueno, hay montones, el caso de el que descubre los antibióticos, Eduardo Fleming también, o sea, ve que hay unos hongos que se comen las bacterias y de pronto dijo, ah, mira vos, ¿por qué se llama penicilina? Porque es un hongo, el penicillium, ¿sí? Y tantas otras cosas, ¿sí? Que se han descubierto así. Bueno, en el caso de nuestro querido Parménides, el procedimiento intelectual que rige ese orden que está describiendo la diosa es obviamente la deducción. Partimos de determinadas nociones universales y a partir de ellas y de un modo controlado vamos estableciendo nuevas verdades. Ahora, fíjense esto que es quizás lo que nos ilumine. Yo tengo aquí un pequeño vaso griego, ¿no? Que me regalaron. Yo veo una imagen, que debe ser Afrodita o algo así, o una celebración dionisíaca, pero el lado opuesto no lo veo. O sea, hay en la percepción de los entes espaciotemporales una incompletud. ¿Cuál es esa incompletud? Que cuando percibo un lado
hay un lado que se sustrae. Si quiero percibir ese lado que se sustrae, el que antes no se sustraía, se sustrae. Esto es, le es inherente a la percepción externa una inexorable incompletud. Nunca, pero nunca podemos percibir un ente espacio-temporal en su totalidad. ¿Está claro esto? ¿No? Díganme que sí. Valeria, buen día. Valeria. Sí, profe, sí. Buen día, profe. En los Sí, se entiende. casos de una, supongamos que tenemos que, el teorema de Pitágoras, ¿no? Que ya lo hemos nombrado. Del teorema de Pitágoras surgen toda una serie de conocimientos, llamémosle así, de proposiciones. Y esas proposiciones surgen de los principios que están en ese teorema a partir de una serie de pasos. Ahora, cada uno de esos pasos que han sido como amparados por el procedimiento elegido, que es la deducción, una vez que hemos completado, supongamos, una serie de proposiciones y llegado a una conclusión, cada uno de esos pasos se nos presentan como se presentan los entes espaciotemporales, o tenemos una captación absoluta de eso que estamos en este momento percibiendo con, obviamente, los ojos del espíritu, no son los ojos estos. Lo que quiero decir es que a diferencia de los entes espaciotemporales, determinados entes de carácter intelectual son susceptibles de ser captados absolutamente. O sea, una vez que ustedes aprendieron un teorema, una vez que lo conocen, simplemente lo que hace su mente es actualizarlo y pueden reproducir con toda justeza y seguridad todos los pasos del teorema. Y si se lo olvidaron, pueden a través de una tarea reflexiva o mirar otra vez la demostración, se restituye en su completud toda la serie deductiva que corresponde a ese teorema. Y si yo suspendo la progresión del pensamiento y me detengo en un paso de ese desarrollo, puedo decir que ese paso es tan inteligible como el próximo y como el anterior. E insisto, la captación de todos y cada uno de esos pasos me da una realidad absoluta. No pasa como cuando percibo algo externo, que necesariamente hay algo que se me sustrae, algo que no veo. Cuando Esto se estoy, refiere, perdón, profe, ¿no? Esto se refiere a cosas que no son de los sentidos, digamos, lo que está claramente, diciendo ahora. cuando demostrás un teorema, ¿qué de los sentidos hay? Puede ser que haya alguna figura, pero la figura es simplemente una ayuda, podemos decir. Yo no sé mucho de matemáticas, pero sí me acuerdo de que cuando tenemos que demostrar algo, no apelamos a ejemplos, sino que estamos como inmersos en un orden y ese orden depende de determinadas nociones. Y esas nociones se nos presentan como absolutas, o sea, los axiomas. El todo es mayor que las partes. ¿Alguien puede dudar de eso? ¿Es demostrable? No, es simplemente una inmediata captación intelectual de que eso es cierto. Ahora, esos entes que se captan así en la totalidad no sería el ser. No, ningún ente es el ser, pero todos están amparados por el ser. El ser es como si fuese el horizonte donde todos los entes aparecen. ¿Sí? Pero no hay un camino que a partir de los entes nos lleve al ser. Ese es el problema.
Si fuera, o sea, los doy con un ejemplo que utiliza el medioevo, que es platónico, ¿no? Dice San Pablo, dice, por el árbol conoceréis, no, por el fruto conoceréis el árbol. ¿Qué quiere decir eso? A partir de los entes particulares puedo yo llegar a conocer el ente en general. Pero eso no funciona así como lo digo. O sea, no es una cuestión de acumulación de datos que provienen de la experiencia, de una generalización de esa acumulación, la que me va a decir, según Parménides, según Heidegger, digamos, qué cosa es el ser. Pero cuando yo digo esto es tal cosa, ya lo estoy convirtiendo en un ente, ¿entienden? Es un problema del lenguaje también. Pero quedémonos prudentemente en esto que dice la diosa y tratemos de pensarlo según lo que nos dice el pensamiento formal o el pensamiento matemático. ¿Por qué? Porque los entes con que trata la matemática o trata la lógica tienen ese carácter de la inmutabilidad. El teorema de Pitágoras hace unos 2600 años que vive en la cabeza de las personas. Las personas que han aprendido ese teorema fueron y ya no son muchas. A todas esas personas seguramente les cambió el ánimo cuando lo entendieron o cuando no lo entendieron, no importa. Lo que importa es que el teorema de Pitágoras sigue siendo idéntico a sí mismo en el tiempo, no ha cambiado un ápice. Los que han cambiado son los ocasionales receptáculos donde se asentó el teorema. Pero el teorema en sí mismo no cambió. Bueno, a ese tipo de entes es a los que intenta Parménides inaugurar su horizonte de sentido. No sé si... O sea, dense cuenta de algo, que después, cuando Platón intenta pensar las ideas, va a decir que son inmutables, que son engendradas, que no tienen partes, o cuando la teología intenta pensar a Dios, también lo piensa como inmutable, como ¿se dan cuenta? O sea, esta matriz que pone Parménides en la mente de Occidente perdura idéntica a sí misma hasta hoy. Cuando nosotros queremos pensar lo en sí mismo valioso, no lo podemos pensar como algo que está cambiando incesantemente. Cuando pensamos lo en sí mismo bello, no estamos pensando que la belleza es una cuestión de épocas, sino que pensamos en armonía, simetría, proporción. Ahí pensamos una idea de lo bello que después se corresponde en todas las cosas bellas. Pero no podemos comprender lo bello en sí a partir de las cosas bellas. No surge naturalmente de ahí, eso quiero decir. A lo que voy es que todo esto que afirma Parménides es tomado por la tradición y transfigurado bajo la forma de aquello que verdaderamente es. O sea, por eso digo, las ideas, el motor inmóvil, el Dios judeo-cristiano, tiene las notas que ha establecido Parménides para lo que es. Pero no solamente ha dicho esto, sino que además ha propuesto cuáles son las leyes del pensar. O sea, una vez que hemos poblado nuestro mundo, llamémosle así, con aquello que es, va a decir Parménides cuál es la legalidad de lo que es. Y esa legalidad son las leyes de la lógica, que son las nuestras. Identidad, no contradicción y tercero incluido. Habrán estudiado lógica. ¿Tuvieron pensamiento científico ya? ¿Sí? Bueno, ahí habrán aprendido los tres principios, que hay un cuarto. El cuarto es del siglo XVII y lo puso Leibniz, o XVIII, que dice
el principio de razón suficiente, como que todo efecto tiene una causa. Ese sáquenlo. Pero el primero, identidad, no contradicción y tercero excluido, es lo que está dicho no en el sentido de la lógica por Parmenides, sino en el sentido de lo que es idéntico a sí mismo. Lo que es no puede ser y no ser. Lo que es o no es, y no hay una tercera posibilidad. Y ahí tienen las tres leyes de la lógica: identidad, no contradicción y tercero excluido. Tercero excluido quiere decir algo es verdadero o falso, no hay una tercera posibilidad. Y eso es lo que rige, como decíamos el otro día, con ustedes era que hablábamos de los bytes y los bits, ¿o no? No. Bueno, doy muchas clases, eso es lo que pasa. Pero bueno, ustedes tienen esta cosa, ¿no? ¿Sí? En última instancia, ¿qué es lo que hay adentro de esto? En último análisis, ¿qué es lo que hay? ¿Qué hay en la memoria flash de esto? ¿Cómo se constituye esa memoria? Sí, ceros y unos. Ceros y unos. Sí, ceros y unos. Bueno, ¿es o no es? No hay una tercera posibilidad. No hay un titilante. O es el bit está encendido o está apagado. O es 1 o es 0. Y esta matriz, inscrita para siempre por Parménides, constituye las leyes de la lógica y de toda disciplina formal. Y digo algo más. Esto de algún modo se escapa a lo que diría Parménides, porque obviamente no existe la ciencia, pero volvamos a nuestro ejemplo de queremos nosotros conocer los hábitos, las costumbres de una determinada especie de hormigas. ¿Qué es lo que, digamos, qué es lo que en última instancia busca el investigador? ¿Qué es lo que busca todo científico? Busca leyes. O trata de formular leyes. Y las leyes no son sino una propuesta que implica una identidad dentro de lo múltiple. O sea, no sé por qué se me da por las hormigas de Borneo, pero supongamos que este individuo meticulosamente todos los días fotografía, filma, toma notas acerca de qué comen, qué no comen, cómo atacan, cómo se defienden, hace todo un panorama de las costumbres, los hábitos de esas hormigas. Ahora, ¿para qué hace todo eso? ¿Su tarea consiste en esa descripción o intentará, a partir de todas esas descripciones, elaborar una ley que testimonie de un modo explícito, de un modo, digamos, permanente, el modo de ser de esas hormigas? Y eso lo establecerá como una ley. ¿Qué es lo que hizo su mente? Buscó una identidad dentro de lo múltiple. Y cuando nosotros tratamos de pensar algo, estamos haciendo siempre eso. O sea, pensar inexorablemente nos lleva a universalizar. Esto lo dirá después Platón, Aristóteles y toda la tradición, cuando dice, conocer lo hay de lo universal. No hay conocimiento de lo particular. Cuando hablamos de conocimiento, inexorablemente hablamos de leyes. Y las leyes, en tanto tales, son universales. Entonces, fíjense que cuando Parménides plantea el principio de identidad, de algún modo ya está legislando hacia el futuro cuál habrá de ser el comportamiento del pensamiento cuando intente conocer. Cuando el pensamiento intenta conocer, lo que busca es establecer identidades, esto es legalidad. El orden de la experiencia no es en absoluto suficiente
para establecer conocimiento. Hay que hacer algo con eso que la experiencia nos otorga. Esto es intentar, a partir de eso múltiple de la experiencia, establecer una única legalidad. Por ahí tengo una novela de un polaco que ahora estaban homenajeándolo, que se llama Stanislaw Lem, que escribió una novela que se llama Solaris, de la cual hay dos versiones cinematográficas, una rusa y una norteamericana. La norteamericana no sé, la rusa no la vi, es venerable, algún día la veré, pero sí leí la novela. Y es un grupo de investigadores de la Tierra que va a un planeta y en ese planeta se encuentra, además de muchas otras cosas, ¿no? Con que obviamente se ponen a estudiar los fenómenos, llamémosle naturales de ese planeta. Y se dan cuenta con horror que el fenómeno que hasta hoy se comportaba de esta manera, mañana se comporta de otra manera totalmente anómala, lo cual desorienta dramáticamente a los investigadores. ¿Por qué? Porque no pueden establecer leyes. No hay leyes. Porque a cada momento ocurre algo inesperado, ¿no? Bueno, después resulta, bueno, si lo leen, ¿no? Es un cerebro ese planeta. Y eso habla también de nuestro cerebro. A cada momento aparece algo nuevo y es muy difícil establecer una ley acerca de cómo se va comportando nuestro cerebro, que somos nosotros mismos, ¿no? Bueno, a lo que voy es, ¿qué es lo que pasaría si la naturaleza no se comportase según una determinada legalidad? ¿Qué pasaría? No habría ciencia, no habría conocimiento y no habría ser humano, porque Y no, hasta pues habría caos, claro, ¿no? hasta los Habría caos, animales suponen que las cosas van a comportarse de una de manera tal manera. predecible. Sí, es verdad. O sea, lo que nosotros siempre buscamos en el conocer es una cierta identidad que de algún modo conjure lo en potencia impredecible de lo que nos viene, ¿no? Bueno, ese mismo comportamiento es el del científico, y es el que está diciendo Parménides, miren, las cosas son o no son, ¿no? No hay una tercera posibilidad. Entonces, esa identidad que busca como un destino nuestro pensamiento está ya inscrito en el famoso poema de Parménides del siglo V a.C. Bueno, ¿alguna pregunta? Porque me agotó Parménides, les puedo asegurar. Les cuento una anécdota. Una vez tuvimos que dar una clase, vieron que durante 30 años, esta cátedra de Tomás Abraham, en lugar de hacer reuniones de cátedra donde decía, bueno, los alumnos hacen tal cosa, no hacen tal otra, tuvimos 30 años estudiando. Todos los jueves había un plan anual donde se decía, bueno, hoy vamos a estudiar a Platón. Bien. ¿Vos qué agarras? Bueno, yo agarro este diálogo. Entonces, durante todo el año, cada jueves, uno se presentaba y exponía a sus compañeros. Fue una universidad de 30 años, increíble. Bueno, y un día a mí me tocó con mi amigo Carlos Bustos, yo daba Parménides y él daba Heráclito. Pero me agarró el único ataque de pánico que tuve en mi vida, porque empecé a dar Parménides y era como que me daba cuenta de lo que este hombre estaba diciendo, y le dije, mire, sigue a usted porque yo no puedo seguir. No pude seguir, ¿por qué? Porque Parménides produce, como dice Nietzsche, le corre un frío por la espalda. Claro, porque uno, más allá de lo que diga Parménides, si uno se pone a pensar, o tratar de pensar, ¿cómo es que se le ocurrió semejante cosa? ¿De dónde salió? Que no hay ninguna, es como que pega un salto en el pensamiento que no está antes. Podemos hablar de las sectas filosófico-religiosas, pueden hablar de lo que quieran, pero ese salto que da este hombre es totalmente inconcebible. De pronto aparece en el mundo un tipo que habla de algo que no es ningún algo.
sino que intenta mostrar todo algo posible. Oh, tremendo. Bueno, traten de leerlo. El poema se puede leer, ¿sí? Profe, una consulta. Sí, por suerte. En los textos que vos nos habías mandado sobre Heráclito y Parménides, yo no encontré bien cuáles serían las páginas, porque, o sea, hay un texto que es largo y habla de muchos Hay uno, bueno, filósofos, digamos. que hay 2 capítulos del texto de Werner Jäger, que se llama La teología de los primeros filósofos griegos, y tenés un capítulo que se llama El misterio del ser según Parménides. Ah, Y hay perfecto. otro capítulo que no me acuerdo cómo se llama, pero está dedicado a Heráclito. Sí, Y Heráclito. el texto que yo escribí, que es un capítulo de un libro, Sí, sí, eso lo leí. dice Heráclito y Parménides. Ese traté de hacerlo lo más humano posible. Pero bueno, no sé cómo habrá salido. Bueno, nos vemos ¿cuánto es? El viernes, ¿sí? Viernes. Ujú. Bueno, y disculpen, bueno, pero ayer tuve que ir al centro y no me acomodaban los tiempos. No hay Ir al problema. centro, yo vivo en Temple, ir al centro para mí es como ir al infierno. No hay directo. problema, ¿no? Profe, ¿y qué hay Bueno, que leer ahora para la otra clase? y tenemos los textos, el de Jäger, lo que dije recién, y el que yo Ah, escribí se llama Heráclito y Parménides. Listo. ay, Bueno, Bueno, hasta el viernes, entonces. bien, Bien. buen día, profe. hasta luego, Bien. gracias.